El hombre conocido por la historia como Pablo Escobar nació el 1 de diciembre de 1949 como Pablo Emilio Escobar Gaviria en la ciudad de Río Negro, en el departamento antioqueño de Colombia. Su padre, Abel de Jesús Darí Escobar Echeverry, un agricultor humilde que trabajaba a menudo como peón en las tierras ajenas para poder mantener a su gran familia de 7 hijos, siendo Pablo el tercero de ellos. La madre de Pablo era Emilda de los Dolores Gaviria Berrío, quien junto con criar a sus 7 hijos, también era maestra en una escuela primaria de la zona. Aunque nació en Río Negro, cuando Pablo era aún muy joven, la familia se trasladó a la ciudad de Medellín. Es digno de reflexión el crecimiento de esta ciudad colombiana, que se asociaría profundamente con Pablo. Los españoles establecieron este lugar en la década de 1610, supervisando la creación de un pueblo mestizo en esta área. Se desarrolló de forma continua a lo largo de los 2 siglos siguientes, tanto que cuando la República de Gran Colombia, que abarca lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, declaró su independencia de España en el año 1819, Medellín ya era una capital regional en el noroeste de Colombia, en el Valle de Aburrá junto a los Andes. Con el desarrollo económico y demográfico de América Latina a finales del siglo XIX y principios del XX, Medellín también prosperó. La población aumentó de aproximadamente 60.000 personas en 1905 a más de 300.000 cuando nació Pablo. Medellín se desarrolló como un centro industrial y el crecimiento siguió. A los 20 y tantos de Pablo, la ciudad ya tenía más de 1 millón de habitantes. Medellín era la segunda ciudad más grande y la capital industrial del país, después de Bogotá. Pero con esta rápida expansión vino una pobreza urbana desenfrenada. Pablo y su familia se mudaron a esta ciudad en los años 50, como muchos en Colombia. La madre de Pablo, Emilda, tenía esperanzas para él, pero se desvanecieron en su adolescencia, ya que se involucró en las empresas criminales desenfrenadas que habían surgido por toda Medellín en medio de la pobreza urbana que prevalecía en la ciudad. A los 14 ya estaba en una pandilla y lo echaron de la escuela. Al mismo tiempo, tuvo varios enfrentamientos con otros pandilleros, y uno de ellos fue una pelea con Julio Tulio Garcés. Una pelea que no ganó, pero Pablo no se rindió. La próxima vez que tuvo un problema con un tal Julio Gaviria, Pablo disparó en el pie a su oponente, lo que llevó a la policía a arrestarlo y a pasar sus primeras noches en prisión. Sumado a esto, él y algunos amigos cometieron varios delitos menores en su juventud. Ciertas versiones de los hechos los tienen robando lápidas y lijando la parte frontal con los nombres para revenderlas como nuevas. Algunos dicen que Pablo estaba vendiendo diplomas falsos de secundaria y universidad. Es complicado saber dónde acaba la verdad y empieza la ficción en estas historias de su vida temprana. La vida tumultuosa de Pablo Escobar debe analizarse en el contexto de la historia colombiana del siglo XX y el auge del narcotráfico en el país. En algunos sentidos, la política y las drogas no se pueden separar en la Colombia de hoy. La política del país ha estado dominada por una facción liberal y una conservadora, y siempre ha sido objeto de escrutinio e interferencia por parte de los Estados Unidos de América. Al principio, esta intervención que se replicó en otros lugares de América Latina por la doctrina Monroe, que consideraba a las Américas como territorio de influencia estadounidense, se ocupaba del acceso al Istmo de Panamá. Pero tras la ruptura de Panamá con Colombia en el siglo XX, esto dejó de ser una gran preocupación y muchas veces durante esos años los políticos conservadores apoyaban los intereses comerciales de EUU en el control del comercio del café, los bananos y otros productos en Centro y Suramérica, lo que resultó en un país con una economía rezagada y pobreza crónica. Pero poco antes de que naciera Pablo, el país había entrado en una fase de gobierno populista, mientras los liberales buscaban mejorar la economía del país y repartir la riqueza de Colombia más equitativamente.
La inestabilidad política de Colombia se remonta a 1948, el año antes de que Pablo naciera, cuando el político populista Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado, lo que generó un importante cisma entre los liberales y los conservadores en Colombia. Se produjo una guerra civil que duró una década, conocida como la violencia, en la que se registraron más de 200.000 muertes en todo el país, antes de que los dos grupos decidieran formar una coalición inestable donde los partidos alternarían el poder en un frente nacional. Y este nuevo gobierno, que cuenta con el apoyo encubierto y el estímulo de los Estados Unidos, comenzó a reprimir en los años posteriores a los elementos más de izquierda en la política de Colombia, especialmente a los grupos leninistas, marxistas y comunistas, con el propósito de prevenir que Colombia se vuelva un aliado de Rusia en América, de la misma forma en que lo ha hecho recientemente Cuba. El resultado, que comenzó en 1964, fue el estallido de una guerra de guerrillas que ha durado de una forma u otra hasta el día de hoy, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son más conocidas como las FARC, y el gobierno colombiano, mientras que otras organizaciones paramilitares que operan en áreas rurales de Colombia también se involucraron en el llamado conflicto colombiano. Las FARC y otros grupos controlaban gran parte de la Colombia rural. Todo esto sucedía mientras la demanda mundial de narcóticos ilegales, particularmente en Estados Unidos y Europa, aumentaba. Crecía en popularidad en los años 60 y 70. Al principio, la marihuana era la droga elegida, pero cada vez más, el dinero real en el tráfico de drogas hacia América era de la cocaína, el polvo refinado y procesado que se produce a partir de las hojas de la planta de coca. El entorno en Colombia es ideal para la producción de plantas de coca, y las extensas junglas rurales del país y el aumento de la anarquía en los años 60 se convirtió en el centro mundial de cocaína. Aunque las FARC no estaban directamente involucradas en la producción y exportación de cocaína al principio, sí permitieron que tales actividades se llevaran a cabo en los territorios que controlaban en Colombia y también grabaron a los productores, un ingreso que fue clave para mantener su guerra civil contra el gobierno al comprar armas y suministros. Más tarde, las FARC y otros grupos se involucrarían en la producción. Así, la producción de cocaína en Colombia durante el periodo de ascenso de Pablo y en su apogeo no se puede desvincular de las circunstancias políticas del país en la segunda mitad del siglo XX. Este era el contexto en el que Pablo Escobar emergía a finales de los años 60, cuando él ya era un adolescente mayor, el hombre que posteriormente proclamó que simplemente era, cito, un hombre decente que exporta flores, ya estaba involucrado en el crimen organizado. Aunque a un nivel bajo en Medellín, trabajando en asociación con Óscar Penel Aguirre, vendía cigarrillos de contrabando y participaba en el robo de autos. El par y sus colaboradores también realizaron una serie de secuestros notorios y recaudaron sumas considerables de dinero como rescate. Y Escobar era aún más ambicioso, quería hacerse rico y hacerlo rápidamente, y por eso, con ese fin, se dedicaba a cometer delitos para ganar dinero. A inicios de los 70, esto incluía el contrabando de marihuana, y solo se trató de un cambio de mercancía de ahí a cocaína más adelante, por lo tanto, muchos lo consideraban un hombre señalado. Cuando Pablo conoció a María Victoria Henao, que era una adolescente en este tiempo, su madre le advirtió que lo olvidara, a menos que quisiera pasar mucho tiempo viéndolo en prisión. María se casó en 1976. Él tenía 26 y ella 15. Tendrían 2 hijos. Fue en los años 70, justo antes de casarse con María, que Pablo se metió en el negocio en expansión de la cocaína, cuando fue traído al negocio por una contrabandista conocida como Griselda Blanco. En los años 60, la cocaína era considerada una droga de nicho en Estados Unidos, con otros narcóticos como la marihuana, el LSD y la heroína que se estaban volviendo más comunes. Sin embargo, en los años 70, el uso de la cocaína se disparó en todo el país, particularmente debido a la expansión de la escena disco en ciudades como Nueva York y Miami.
Como consecuencia, el mercado de cocaína en América Latina y en Colombia ha crecido mucho. Esta fue la situación que dejó a los carteles de drogas y a pequeños operadores como Pablo empezar para meterse en el negocio en Colombia en los años 70. Su primer trato fue con contrabandistas en Medellín, que contrataron a Pablo para llevar envíos de pasta de coca a las fábricas de procesamiento en Medellín y sus alrededores, para que se pudiera convertir en cocaína en polvo. Pronto, Pablo empezó a quitar a algunos intermediarios y a crear sus propias operaciones para enviar grandes cantidades de cocaína procesada de Colombia y hacia los Estados Unidos utilizando varias rutas. Y no sabían que Pablo y sus amigos habían empezado lo que se llamaría el Cartel de Medellín. El Cartel de Medellín casi se extinguió antes de empezar. En mayo de 1976, Pablo y otros fueron capturados en su viaje a Medellín con 18 kilos de pasta de coca. El primer impulso de Pablo fue sobornar a quienes lo arrestaron y a los jueces en Medellín. No tuvo éxito. Así que Pablo intentó que los oficiales que lo arrestaron fueran asesinados para que no pudieran testificar en su juicio. Los riesgos evidentes que se asociaban con la persecución de Escobar eran tan altos que las autoridades decidieron al final desestimar el caso. Caminó libre, pero su forma de eliminar los cargos era típica de Pablo en los próximos años. Escobar usaba la violencia para ganar ventaja o evitar ser atrapado por la policía. Y esto es importante recordar en cualquier evaluación de Pablo Escobar. Continuaría en los años venideros. Trata de mostrarse como un humilde comerciante de drogas que pensaba que algún día serían legalizadas, pero detrás de esas representaciones egoístas fue alguien que ordenó miles de muertes a lo largo de los años. El cartel de Medellín y Escobar crecieron enormemente a finales de los 70, no solo por el aumento del mercado de cocaína en pero porque el cartel encontró formas muy efectivas de traer la droga a América. Casi inmediatamente después de que fueron liberados de la cárcel en Connecticut en 1976, dos contrabandistas de drogas de rango medio llamados Carlos Leder, un alemán en Colombia, y George Jung, un estadounidense de Massachusetts, trabajaban para Escobar. Leder había terminado en la prisión de Danbury en Connecticut por contrabando de marihuana y venta de coches robados, mientras Jung había estado operando para traer marihuana a California desde México y luego distribuirla por todo el país hacia Nueva Inglaterra, donde se obtuvo un alto precio en comparación con lo que se pagó al principio. Pero en Danbury pensaron en un plan para entrar en el comercio de cocaína. Así que, cuando salieron, comenzaron a contrabandear cocaína desde Colombia a través del Caribe y hacia América, principalmente a través de Florida y en particular la ciudad de Miami. Inicialmente, Escobar contrató a la pareja para comenzar a facilitar la expansión de su negocio, trayendo cada vez mayores envíos de cocaína a los Estados Unidos. Pero esto se expande. En 1978, Carlos Leder compró terrenos en la isla Norman's Cay, en las Bahamas, con la intención de hacer de esto un depósito de cocaína entre Colombia y América. En los meses posteriores, intimidó a los terratenientes locales para que vendieran sus propiedades, incluyendo el asesinato de algunos residentes. Leder, una figura paranoica y volátil. También sacó a Jung de la operación en este momento. Así, en unos meses, convirtió la isla en su feudo y luego gastó millones en una pista y almacenes. Norman's Cay fue el aeropuerto del cartel de Medellín en el Caribe durante varios años, frente a la costa de los Estados Unidos y en estrecha proximidad al mayor mercado de cocaína del mundo. Los aviones grandes traerían mucha cocaína de Escobar a la isla y luego se descargaría y se cargaría en aviones más pequeños que podrían volar a sin ser visto. En el pico de las actividades, 300 kilos de cocaína llegaban a Norman's Cay cada día.
Escobar y Leder, junto a sus asociados, se vuelven billonarios. Leder acumuló tanta riqueza que en 2 ocasiones propuso saldar la deuda nacional de Colombia para eludir la justicia por sus delitos. Otro asociado destacado durante este tiempo fue Barry Seal. Seal era un piloto de avión de Baton Rouge, en el estado sureño de Luisiana. Como Young, él se metió en el tráfico de drogas en los años 70 al traer cargamentos de marihuana de México. Pero como Young y Leder, se dio cuenta rápidamente de que había ganancias mucho mayores al introducir la cocaína más valiosa y compacta. En 1981 estableció lazos con Escobar y el cartel de Medellín y tenía una operación en marcha, sello usado en más de 12 aviones pequeños que volaban bajo y evitaban el radar en el espacio aéreo de EE. Volarían sobre el Golfo de México hacia Luisiana, donde dejarían los paquetes del avión en lugares acordados en el campo. Luego, Seal tuvo un equipo en tierra que recogió los paquetes antes de que fueran despachados a Florida y distribuidos en la amplia red del cartel de Medellín en la costa este. No obstante, la labor de Seal para Escobar se tornó ambigua, ya que fue procesado por la DEA, que es la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos, en América, en el año 1983. A principios de 1984, él era un informante del gobierno de EE. Que daba información sobre Escobar y su operación. Escobar descubrió esto y tuvo a Seal asesinado en febrero de 1986. Mientras Norman Kay se hacía un feudo de Ladars como parte del cartel de Medellín y Seal lanzaba sus paquetes en Luisiana, Escobar estaba creando un reino privado en Colombia con los ingresos de sus operaciones. Pablo compró unos 20 kilómetros cuadrados de terreno alrededor de Puerto Triunfo, aproximadamente a 150 kilómetros al este de Medellín. Aquí construyó la Hacienda Nápoles, un gran complejo para él y su familia. Incluía una casa colonial española, un parque escultórico y hasta un zoológico con animales exóticos que Escobar trajo a Colombia, como cebras, hipopótamos, antílopes, elefantes, jirafas, avestruces y ponis. Escobar tenía un cariño particular por los hipopótamos, y muchos llegaron a la hacienda. Una decisión que ha creado una población de hipopótamos salvajes en esta parte de Colombia hasta hoy. Pablo Escobar también acumuló una gran colección de coches y motocicletas de lujo y vintage, e incluso instaló una pista de carreras de karts y una plaza de toros. También había un aeropuerto en la hacienda, aunque este era para visitantes, en lugar de ser parte de las operaciones comerciales del cartel de Medellín. Escobar incluso había planeado construir una ciudadela o acrópolis de estilo griego antiguo aquí, pero al final este plan no se llevó a cabo. Esta no fue la única gran propiedad que Pablo compró, sorprendentemente, a pesar de ser uno de los principales importadores de cocaína en EE. También logró adquirir una enorme mansión de color rosa en Miami Beach, Florida, a finales de los años 70, la cual estaba a su nombre, ya que Escobar no era un conocido narcotraficante en ese tiempo, aunque la misma propiedad sería confiscada por el gobierno de EE en años posteriores. En otro lugar, Escobar adquirió una enorme finca en el Caribe, en la isla de Isla Grande, la Gran Isla. Esta es la más grande de la cadena de islas que conforman las Islas del Rosario, un importante conjunto de islas que se sitúa a más de 20 millas de la costa norte de Colombia. De manera similar a la Hacienda Nápoles, Escobar creó una gran propiedad aquí, con una mansión, más apartamentos y animales importados, piscinas y un helipuerto para acceder fácilmente. Y estas eran solo las propiedades más extravagantes de Escobar, compradas con dinero del narcotráfico colombiano, ya que el cartel de Medellín tenía muchas propiedades en el país que a menudo se usaban solo para esconder su dinero de manera muy compleja.
Las operaciones de Pablo siguieron creciendo sin problemas a finales de los 70 y en los 80. En esta etapa se benefició de su relativa anonimidad en comparación con su posterior infamia como el rey de la cocaína o el patrón, el jefe. Así, el cartel de Medellín, que él manejaba, creció de forma exponencial y trajo más cocaína a UU, y también llevando grandes cantidades a otros países, como España, que fue un punto de entrada al mercado de drogas europeo, igual que Florida lo fue para el americano. Los métodos para mover las drogas se hicieron más complicados, incluyendo barcos que llevaban submarinos pequeños llenos de polvo. Pronto, la operación de Escobar se hizo responsable de introducir varias toneladas de cocaína en América y Europa cada semana, lo que resulta en beneficios que alcanzan hasta 60 millones diarios y superan los 20.000 millones al año. En consecuencia, las operaciones se ampliaron más allá de Colombia y a inicios de los 80. El cartel estaba comprando pasta de coca de plantaciones que se habían creado en países cercanos como Perú y Bolivia. La operación había creado una industria en toda América del Sur. El cartel ahora estaba generando tanto dinero que no podía gastarse y hasta las acciones de blanquearlo y esconderlo se habían vuelto muy problemáticas. Gran parte se blanqueó en Panamá. Con frecuencia se compra oro y se funde en formas que luego pueden ser convertidas en dinero limpio en otros países. Pero estos métodos también tenían sus límites, así que en vez de gastar el dinero, se ocultaron grandes sumas en propiedades por el país, en un sitio donde pocos pensarían que podría estar. También, de forma asombrosa, el cartel logró adquirir una mansión que tenía un jacuzzi retráctil. Tenía un escondite abajo con millones de dólares. Luego, una familia colombiana pobre recibió la casa, sin aviso sobre el compartimento. La única regla era que debían salir de las instalaciones de vez en cuando se movía dinero en el compartimento. No es sorprendente. Parte de este dinero se encuentra aún hoy. En 2020, Nicolás Escobar, sobrino de Pablo, hallaron 18 millones de dólares en la pared de una residencia de Pablo. No es la primera vez que se encuentran enormes sumas de dinero de forma accidental en algunas de las propiedades anteriores de Escobar y del cartel. Con beneficios cada vez mayores, también llegó un riesgo cada vez mayor de ser atrapado. Uno de los temores más importantes para Escobar y otros del cartel era la extradición. En septiembre de 1979, el gobierno de Colombia firmó un tratado de extradición con el presidente de Jimmy Carter. Así, los traficantes de drogas colombianos que llevaron grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos podrían ser enviados a ese país para enfrentar juicio por sus delitos. Este acuerdo se implementó en marzo de 1982 y significó un gran peligro para Escobar. Si lo detenían y lo sentenciaban en Colombia, la corrupción que existía en el país le permitiría evitar una condena o, si no, recibir una pena de cárcel en términos bastante cómodos. Sin embargo, si se le extraditara a los Estados Unidos y allí se le condenara, probablemente enfrentará cadena perpetua en una prisión de alta seguridad. Esto fue en respuesta a la amenaza en los años 80. Escobar y varios asociados comenzaron una campaña terrorista de secuestros, asesinatos y ataques a personas en la política y la justicia colombiana, para intentar que se echen atrás en el tratado de extradición. Pero no tuvo el resultado que se quería y en los 80, el miedo a ser extraditado estaba siempre presente para narcotraficantes como Escobar. Pablo intentó conseguir apoyo popular en Colombia para evitar la extradición. Gran parte del encanto de Escobar provino de una imagen que él mismo se creó como un Robin Hood colombiano. En sus primeros años, se creía que Pablo y las actividades del cartel no estaban afectando mucho a la gente común de Colombia. El daño social que causaron sus acciones ocurrió en los Estados Unidos, un país que muchos colombianos veían como un agresor imperial en América Latina. Para suavizar aún más su imagen, Pablo regaló cantidades sustanciales de las enormes sumas de dinero que llegaban a las arcas del cartel cada semana.
Él dio esto como dinero gratis a la gente de Medellín en ocasiones, y también gastó mucho en proyectos de construcción, tanto en Medellín como en el resto del país. Estos incluían estadios de fútbol, parques y servicios cívicos, aunque por un tiempo incluso abrió el zoológico de Hacienda Nápoles al público, sin cobrar por la entrada. Una de las inversiones más significativas fue en mejorar la red de carreteras alrededor de Medellín. La ciudad creció rápido en el siglo XX y ahora tenía problemas de tráfico que el dinero de Pablo ayudó a mejorar. Finalmente, en Navidad, Escobar se disfrazó de Papá Noel y daba regalos caros en los barrios pobres. De esta manera, compró la adulación de muchos ciudadanos de Medellín y de toda Colombia. Aunque intentó mejorar su imagen a inicios de los 80, Pablo era famoso como el líder del cartel y estaba marcado, así que respondió de forma nueva. Buscó más fama. En 1982 decidió participar en la política colombiana y se postuló para el Partido Liberal. Aquí se centró en su campaña sobre el tratado de extradición que apenas comenzaba a entrar en vigor entre Colombia y los Estados Unidos, con Pablo sosteniendo que el presidente colombiano, Julio César Turbay, estaba entregando parte de la soberanía de Colombia a E.U., permitiendo que Washington extradite a ciudadanos colombianos a su propio país y los procese allí. Pablo tuvo críticos en la campaña, algunos silenciados con balas. En un debate en Medellín, un disidente vocal acusó a Escobar de entrar en la política para satisfacer sus propios intereses. Poco tiempo después, la policía de Medellín detuvo al hombre, los elementos que trabajaban para el cartel. Luego fue entregado a los hombres de Escobar y apareció días después, muerto en las calles de Medellín, su cuerpo lleno de balas. Así, a través de una mezcla de intimidación y su populismo, Escobar ganó la elección a la Cámara de Representantes colombiana en marzo de 1982. La entrada de Pablo en la política colombiana fue una estrategia discutible, aunque le daba un velo para sus actividades ilegales y le permitía desafiar el tratado de extradición desde el Parlamento. Le causó mucha atención que no necesitaba. Lo más significativo es que provocó que el establecimiento político conservador en Colombia comenzara a hacer esfuerzos para desmantelarlo. Él fue uno de los muchos narcotraficantes en el país, aunque el más exitoso. Él intentaba socavar el sistema político del país. En particular, el nuevo presidente conservador, Belisario Betancur, estaba decidido a eliminar a Escobar de la política de Colombia. Así, en el verano del 83, Betancur atacó a Pablo. Primero, nombró a Rodrigo Lara Bonilla como ministro de Justicia para adoptar una postura mucho más activa en el enjuiciamiento de los narcotraficantes de Colombia. Pablo era el jefe entre ellos. A la vez, se lanzó una campaña contra Escobar, con un artículo detallado que se publicó en El Espectador, donde se evalúa la detención de Pablo en 1976. Esto proporcionó detalles extensos sobre lo que había sucedido y los esfuerzos posteriores de Escobar para encubrir su arresto y los métodos utilizados para evitar la persecución. Pablo era el centro de atención de los medios, ya que se volvió la cara del narcotráfico en Colombia. Su reacción inicial fue la habitual ante tal atención no deseada. Consideró mandar a matar al editor de El Espectador, mientras ordena a los miembros del cartel que compren tantas copias del periódico como puedan para reducir su número de lectores. En pocos días, surgieron más relatos que hicieron que el problema se extendiera más allá de lo que se veía en El Espectador. Algunos de estos se enfocaron en su vida privada y dieron detalles sobre cómo Pablo comenzó una relación con una famosa televisión colombiana, presentadora llamada Virginia Vallejo. Vallejo se había convertido recientemente en la primera periodista en realizar una entrevista personal con Escobar, y la relación se había formado desde ese momento.
Esto causó una crisis en casa y también en público para la figura, ya que su esposa María lo echó temporalmente de la casa familiar y amenazó con divorciarse, una situación que solo se resolvió tras muchas súplicas, aunque la aventura de Pablo con Vallejo continuó intermitentemente durante varios años más y solo terminó en 1987. Pablo estaba atrayendo demasiada atención y a finales de 1983 el juez superior de Medellín, Gustavo Zuluaga, decidió reabrir la investigación sobre Pablo. Al mismo tiempo, la embajada de EEUU en Bogotá anuló la visa de Escobar, mientras el Congreso de Colombia decidió votar a favor de quitarle a Pablo su inmunidad especial como parlamentario. Por lo tanto, optó por retirarse del escenario político, sabiendo que su intento de conseguir más protección al entrar en la política había resultado en el efecto contrario. El 20 de enero de 1984, dejó su puesto en la Cámara de Representantes en una carta que decía que «Seguiré luchando contra las oligarquías y las injusticias y contra los tratos en la oscuridad que alimentan un desprecio claro por las necesidades del pueblo y sobre todo contra los demagogos y políticos sucios, que siguen siendo indiferentes frente al sufrimiento del pueblo, pero siempre están listos para repartir el poder oficial». Fue una salida desafiante. Con el tiempo, Escobar se mostró decidido a confrontar al gobierno colombiano en otros aspectos, de formas más duras. El 30 de abril de 1984, 3 meses tras la dimisión de Pablo del Parlamento colombiano, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que se había propuesto procesar a Escobar y a otros narcotraficantes importantes de Colombia, estaba en su coche atrapado en el tráfico en Bogotá, cuando una moto Yamaha se paró al lado del vehículo. Había 2 hombres, uno manejaba y el pasajero de atrás, Iván Darío Guisado, sacó una Uzi y disparó al coche de Bonilla. El ministro de Justicia recibió varios tiros y murió de inmediato. Guisado, que fue asesinado momentos después cuando los guardaespaldas de Bonilla respondieron al fuego, y el conductor Byron Velázquez actuó según las órdenes de Escobar en lo que fue una declaración de guerra de Pablo al gobierno colombiano. Las autoridades lo vieron así y ahora están implementando el tratado de extradición con EEU. Pablo dejó Colombia con su familia por un tiempo, se fue a Panamá y luego estuvo un rato en Nicaragua, un país en guerra civil en los años 80. Pablo volvió a Colombia en 1984 y decidió que iba a aumentar su conflicto con el gobierno. Abrió contactos con el M-19, que es el Movimiento 19 de Abril, una guerrilla colombiana que surgió en los 70 y se volvió la segunda mayor fuerza paramilitar en Colombia después de las FARC. Ahora, con el aliento de Pablo y su apoyo financiero y logístico, M-19 comenzó a prepararse para atacar al gobierno colombiano de frente en respuesta a la implementación del Tratado de Extradición con Estados Unidos, un evento que el grupo consideró como una infracción a la soberanía de Colombia. El 6 de noviembre de 1985, alrededor de 3 docenas de guerrilleros de M-19 asaltaron el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Colombia en Bogotá, reteniendo a más de 300 individuos, incluyendo a la mayoría de los jueces supremos. Entonces, se pidieron la renuncia del tratado de extradición y que el presidente Betancourt se fuera y enfrentara cargos. Mientras tanto, el ejército colombiano rodeó el palacio y se preparó para asaltar el edificio si era necesario. Pablo había provocado un conflicto militar completo en el corazón de la capital colombiana. Las peticiones de los luchadores del M-19 en el Palacio de Justicia no podían ser atendidas en la mañana del 7 de noviembre. Al día siguiente del ataque, parecía que había espacio para negociar. Los paramilitares acordaron liberar a un rehén importante, un consejero Renaldo, esa mañana. Pero luego el ambiente se volvió malo.
Luego, justo después de almorzar a las 2 p.m., el general Jesús Armando Arias Cabrales, el jefe de las divisiones del ejército afuera, se ordenó asaltar el edificio. En las horas siguientes, casi 100 murieron en el palacio, incluyendo casi todos los combatientes del M-19 y la mitad de los 2 docenas de jueces de la Corte Suprema de Colombia. Sin embargo, para Pablo, el incidente trajo un beneficio inesperado. Se perdieron muchos documentos y pruebas sobre los traficantes más importantes de Colombia en el ataque al palacio. Se creía que estos habían sido quemados a propósito por los guerrilleros del M-19 para ayudar a Escobar a evadir las acusaciones. Sin embargo, ahora parece que estos fueron destruidos por accidente debido a un fuego que comenzó por los explosivos que usó el ejército. Entrar al edificio. La masacre resultó inesperadamente beneficiosa para el narcotraficante y, mientras tanto, el gobierno de Betancourt estaba recibiendo críticas sostenidas por su manejo de el hecho, que resultó en la muerte de la mitad de los jueces de Colombia y muchos más. Tras el ataque al Palacio de Justicia, la política de Colombia comenzó a cambiar de maneras que tendrían implicaciones para Escobar, su familia, el cartel de Medellín y los traficantes de drogas en Colombia. Betancourt sufrió mucho por su manejo del asedio y en agosto de 1986 Virgilio Barco ganó cómodamente las elecciones para sucederlo. Como el 27º presidente de Colombia, el gobierno de Barco se mostró más firme contra Escobar y los carteles que Betancourt. Se dio una indicación en enero de 1987. Meses después de asumir el cargo, cuando unidades de policía interceptaron un convoy de los autos y jeeps de Escobar que se trasladaban de Hacienda Nápoles a una casa en Medellín, Pablo viajaba por separado de su esposa e hijos, por lo que no fue detenido. Pero María y los niños, Juan y Manuela, fueron detenidos en una celda por varias horas, hasta que los abogados de Pablo llegaron para liberarlos. Era un indicio de que el nuevo gobierno estaba dispuesto a atacar a Escobar de cualquier manera y un síntoma de la intensificación del conflicto entre el traficante y el gobierno colombiano. El gobierno colombiano no solo se opuso a Escobar en los años 80. A finales de los 70, mientras el cartel de Medellín crecía bajo la dirección de Pablo, otro cartel había surgido en Cali, en el suroeste de Colombia, bajo la dirección de los hermanos Orujuela, Gilberto y Miguel, junto a José Londono y Helmer Pacho Herrera, se lleva a cabo. Al principio, los dos carteles colaboraron entre sí, a menudo actuando juntos para evitar problemas legales en Colombia y lavar su dinero fuera. Mientras había acuerdos para dividir el mercado de cocaína en EU. Sin embargo, las tensiones crecieron en los 80. Esto fue en parte causado por los intentos de Rodríguez Gacha, un alto miembro del cartel de Medellín, para introducirse en el mercado de Nueva York, un sector que Medellín había usualmente dejado a Cali. A finales de 1987, había guerra entre Medellín y Cali, con muchos asesinatos y bombardeos. En 1988 detonaron una bomba de coche cerca de Escobar. Todo esto aumentó los problemas que Escobar enfrentaba en los 80. La guerra con el cartel de Cali seguiría en varios niveles de intensidad hasta el final de la vida de Pablo Escobar. A pesar de la guerra con Cali y los intentos del gobierno de arrestarlo o extraditarlo, el cartel de Medellín alcanzó su máximo poder en los 80, impulsado por la creciente demanda de cocaína en los Estados Unidos. En este punto, el cartel ganaba cerca de $70 millones diarios, lo que suma alrededor de 25.000 millones al año. Más de $70.000 millones hoy, ajustado por inflación. Todo el resultado de una red de tráfico que estaba logrando importar más de una docena de toneladas de cocaína a Estados Unidos a diario. Como dijo después Roberto, el hermano de Pablo, que se ocupó de las finanzas y logística del cartel. La organización gastaba semanalmente $1,000 en bandas de goma para organizar el dinero que recibían en montones separados.
Había tanto beneficio que quizás se estaba perdiendo o destruyendo hasta un 10% del dinero del cartel antes de que pudiera gastarse. El cartel tenía control sobre el 80% del comercio de cocaína en el mundo. Pablo era uno de los billonarios más ricos del mundo, aunque las estimaciones de su riqueza varían mucho. Pablo continuó utilizando este dinero para elevar su reputación dentro de Colombia misma. En particular, Escobar conocía el valor del deporte para su propaganda. Desde los años 80 comenzó a dar apoyo financiero al equipo de fútbol de Medellín, Atlético Nacional. En pocos años, el club cambió de ser un equipo de mitad de tabla a ser un contendiente al título en la Liga Nacional Colombiana. En los 80 llegaron futbolistas extranjeros con buenos contratos y algunos de los mejores de Colombia jugaron aquí. Así, el club fue segundo en el campeonato de 1988, lo que les permitió jugar en la Copa Libertadores, la Copa de Fútbol de 1989 a la final. Nacional ganó al Club Olimpia en penales y se convirtió en el primer equipo colombiano en ganar la Copa. Para Pablo, invertir en el club fue beneficioso. Ganó muchos seguidores en Medellín y en Colombia, aunque también le facilitó el blanqueo de importantes sumas de dinero a través de las casas de apuestas. Finalmente, esta opción de negocio también se cerró, cuando las autoridades del fútbol empezaron a actuar contra el poder del cartel en el fútbol colombiano. Por ejemplo, los equipos de Colombia fueron excluidos de la Copa Libertadores. Lo que sea que pasara con la riqueza del cartel y el éxito de Atlético Nacional, las actividades de narcotráfico de Escobar estaban causando un impacto alarmante en la ciudad de Medellín en sí misma, especialmente hacia finales de los años 80 y principios de los 90. Medellín se había convertido estadísticamente en la ciudad más peligrosa del mundo para vivir cuando se mide según los incidentes violentos y el número de homicidios cometidos. En 1991, por ejemplo, se cometieron 7.237 asesinatos en la ciudad. Cada año se registran en promedio alrededor de 18 homicidios diarios, lo que equivale a una tasa de 266 homicidios por cada 100.000 habitantes. La población de la ciudad ha vuelto a expandirse significativamente a más de 1,5 millones de personas en este momento. Colombia, en términos generales, afectada por los conflictos del gobierno con las FARC y otros guerrilleros y por las guerras entre carteles, se había vuelto el país más peligroso del mundo. En 1991 hubo más de 25.000 muertes violentas registradas aquí, cifra que subió a más de 27.000 en 1992. Hubo un promedio de 70 muertes violentas al día, es decir, una persona cada 20 minutos. Según las mediciones estándar, Colombia era un estado fallido en los años 80 y 90. Un progreso que fue en gran medida resultado de las actividades de Escobar y el cartel de Medellín. No era solo que Escobar traficaba y había problemas políticos en Colombia que causaban esta sangre. Pablo podía cometer asesinatos masivos. Los incidentes más notorios fueron en 1989. El 27 de noviembre, el vuelo 203 de Avianca, un vuelo nacional colombiano de pasajeros de Bogotá a Cali, explotó en el cielo 5 minutos después de despegar de la capital colombiana, matando a los 107 pasajeros y a 3 personas más en el suelo. Pablo organizó el bombardeo antes de las elecciones presidenciales de 1990, en un intento fallido de asesinar a César Gaviria Trujillo, un candidato en las elecciones que, si fuera elegido, adoptaría una postura particularmente dura contra los cárteles. 2 semanas después, un camión bomba estalló fuera de un edificio de seguridad en Bogotá. En esta ocasión, el blanco de Escobar fue el general Miguel Alfredo Márquez, quien es el director del departamento. El camión estaba lleno de media tonelada de dinamita y la explosión fue tan poderosa que causó la muerte de 57 personas y dejó heridas a más de 2.000 en el edificio y el área. Así, a pesar de todos sus esfuerzos por presentarse como un Robin Hood, Escobar supervisaba asesinatos masivos en Colombia en los años 80.
Escobar no pudo asesinar a César Gaviria Trujillo en noviembre de 1989, ya que el candidato a la presidencia de Colombia no abordó el vuelo Avianca 203. Trujillo se presentó como candidato a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán. Galán había sido un rival de Escobar por mucho tiempo y decidió competir por la presidencia en 1990. En agosto de 1989, él iba muy bien en las encuestas, pero el 18 de ese mes lo mataron en Soacha, en las afueras de Bogotá, y no hay duda de que Escobar había ordenado su asesinato. Trujillo tomó el lugar dejado por el asesinato de Galán, y ya no quedaba ninguna duda de que Pablo debía ser juzgado en la mayor extensión posible por el nuevo gobierno colombiano, cuando Trujillo ganó la elección para ser presidente en 1990. Pero solo meses después, en 1991, se presentó un nuevo obstáculo en la situación debido a la promulgación de una nueva constitución para Colombia. Sin embargo, con la condición de que no se honrara el tratado de extradición con los Estados Unidos, muchos contemporáneos y la mayoría de los analistas desde entonces concluyeron que muchos individuos relacionados con los carteles, especialmente Escobar, sobornó a varios miembros de la Asamblea Nacional para que el tratado de extradición no se incluyera en la nueva constitución. Con el miedo a ser extraditado a E.U., temporalmente quitado y con las dificultades de su situación aumentando. Una situación en la que se encontraba en guerra tanto con el cartel de Cali como con el gobierno colombiano. Pablo decidió un nuevo rumbo de acción. Comenzó a hablar con personas de la administración de Trujillo sobre cómo podría aceptar una breve pena de prisión para terminar su enfrentamiento con el Estado y convertirse en un hombre relativamente libre al final de todo el proceso. Este fue un arreglo que podría ofrecer ventajas para ambas partes involucradas. Para Escobar, sería como tener un nuevo comienzo limpio en Colombia, mientras que para el gobierno colombiano, brindaba la oportunidad de poner fin a los ataques constantes a políticos y jueces que Escobar había dirigido durante años. Podría finalmente llegar a su fin. No sería el trato más honorable, pero para un país que estaba sumido en tantos problemas a principios de la década de 1990, incluyendo una guerra civil en el campo, se dio la posibilidad de resolver temporalmente un problema. Así fue en 1991. Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín, se entregó voluntariamente a las autoridades colombianas. Había un problema. Pidió construir su propia cárcel. La catedral no era la típica prisión que uno imagina. En muchas jurisdicciones, las prisiones se crean para separar a la persona encarcelada de su vida anterior. En este caso, Escobar logró llegar a un acuerdo sobre las condiciones de su entrega, que incluían la opción de edificar su propia cárcel. La catedral se construyó en una colina que mira a Medellín, para que los allegados de Pablo lo visitaran sin problemas. No era complicado para el narcotraficante colombiano. Por ejemplo, la prisión tenía un campo de fútbol, un jacuzzi y hasta un bar propio que incluía una hermosa cascada. Escobar incluso tenía su propia línea telefónica privada y un telescopio instalado para poder tener una vista panorámica de lo que ocurría en la ciudad abajo. De hecho, esta era una mansión construida especialmente para Escobar, en la que vivía bajo un tipo de arresto domiciliario voluntario. Por esta razón, la prisión se conoció coloquialmente como Hotel Escobar, como una indicación de cuán laxos eran realmente los términos de la condena de Pablo. Además, fue construido con la defensa en mente. Edificado en una cima que a menudo estaba envuelta en niebla, la catedral actuaba más como una fortaleza para evitar que alguien fuera a por Escobar, que como una prisión en la que Pablo estaba confinado. La condena de Pablo estipulaba que no debería estar más de 5 años en prisión en la catedral, y a cambio, el gobierno de Colombia había decidido no intentar extraditarlo a los Estados Unidos. Escobar tendría permiso para continuar dirigiendo sus operaciones de narcotráfico desde la colina que mira a Medellín, mientras que el gobierno podría salvar las apariencias y decir que finalmente logró imponer algún tipo de castigo
castigo al narcotraficante. Pero el truco no duró mucho. A inicios de 1992 había reportes en los medios colombianos que Pablo seguía dirigiendo efectivamente el cartel de Medellín desde la catedral, y también exposiciones de los cómodos alrededores que disfrutaba allí. El gobierno colombiano intentó llevar a Escobar a otra cárcel en julio de 1992, pero Pablo supo de esto pronto en la prisión y no había muchas limitaciones a su libertad. Escobar pudo salir de la catedral sin obstáculos. Se retiró una pared falsa que había construido sobre un túnel de escape, y Escobar salió fácilmente por una ruta de escape que había creado cuando construyeron su prisión. La huida de Pablo de la catedral fue el último episodio dramático de su vida. Escapó de una prisión más dura, pero el gobierno de Trujillo se opuso firmemente, que estaba completamente dispuesto a llamar a los Estados Unidos y permitir que los servicios secretos estadounidenses operaran libremente en suelo colombiano para intentar aprender, atrapar o acabar con Escobar. En los inicios de los 90, una unidad de operaciones especiales de EEUU, comúnmente llamada SEAL Team 6, estaba operando en Colombia con el objetivo de capturar a Escobar y, si se podía, ser extraditado a EEUU, donde seguramente recibiría una pena de vida en prisión de máxima seguridad. Y estos se unieron al bloque de búsqueda, unidad especial de la Policía Nacional de Colombia, que se había formado ya en 1986 por la administración de Barco, pero que recibió más recursos en los primeros años de los 90, cuando la persecución de Escobar se volvió más intensa, y además se unió a ellos una extensa coalición de los demás enemigos de Escobar, notablemente el Cartel de Cali y el grupo de vigilantes conocido como Los Pepes. Una organización que decía representar a quienes perdieron seres queridos por la violencia y los bombardeos de Escobar desde los años 80. Las fuerzas especiales de los Estados Unidos y de Colombia se unieron a los Pepes después de que Escobar se fugara de la catedral. La cacería empezó cuando Escobar salió de la prisión en julio de 1992. Pablo provocó la situación de manera inmediata al conceder una entrevista a una emisora de radio local en cuanto se instaló en un refugio seguro. En esto se burló del gobierno y de sus oponentes al detallar cómo había escapado, pero aquí también había un elemento de precaución. En la entrevista, Escobar afirmó que volvería a la prisión si se cumplían ciertas condiciones, que le dejarían cumplir el resto de su condena en la catedral, pero el gobierno ya no podía más. No hubo nuevos términos y se aumentó la cacería. La colaboración entre Search Block y la Fuerza Delta Americana y las unidades de operaciones especiales ahora se podía ver abiertamente en las calles de Medellín y Bogotá, realizando búsquedas casa por casa e intentando localizar a los asociados más cercanos de Escobar. En diciembre de 1992, casi atraparon al narcotraficante en una casa segura que usaba. Pablo se había movido de allí hace poco, pero se avanzaba en otros aspectos. Mientras muchos de los seguidores y colaboradores de Escobar empezaban a alejarse de alguien que ahora consideraban destinado a ser capturado, y a medida que el precio de permanecer leal se volvía aún más alto. Una señal clara de estos cambios en la suerte fue la muerte del cuñado de Pablo a manos de los Pepes. Al final, Escobar pudo escapar de las autoridades durante casi un año y medio tras huir de la catedral. Fue atrapado al fin por una operación de vigilancia que rastreó su celular en el invierno de 1993. Como resultado, el bloque de búsqueda y los operativos estadounidenses determinaron que Escobar estaba atrincherado en otra casa de seguridad en Los Olivos, un barrio de clase media en Medellín. Se mudaron el 2 de diciembre de 1993. 8 entraron por la puerta. Luego de esto, Escobar y su guardaespaldas de ese día
Álvaro de Jesús Agudelo, apodado El Limón, salió al techo del edificio y trató de escapar por los techos de las casas que estaban al lado. No está 100% claro qué sucedió después. Se intercambiaron disparos y momentos después, Pablo yacía muerto en la azotea. Balas le dieron en la pierna, torso y oreja. El disparo en la oreja lo mató. Pero se sospecha que Escobar se disparó esta bala él mismo, habiendo determinado algún tiempo antes que se suicidaría antes de enfrentar la posibilidad de ser extraditado a los Estados Unidos. El hermano de Pablo y su confidente cercano, Roberto, afirmó más tarde que Pablo siempre había sostenido que se dispararía en la oreja si está atrapado. Sea cual sea la verdad, el resultado fue el mismo, 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años y 17 años tras el surgimiento del cartel de Medellín. El patrón, el jefe, fue asesinado en Medellín. A pesar de la violencia que desató, la imagen de Robin Hood que Escobar había cultivado para sí mismo se mantuvo fuerte. Más de 25,000 personas fueron al funeral. En el periodo posterior a la muerte de Escobar, el cartel de Cali se esforzó por ser el principal fabricante y traficante de cocaína en Colombia, pero se topó con una competencia intensa de una nueva organización, el Cartel Norte de Valle, que había surgido por primera vez en los últimos años de la vida de Pablo en la región del Valle del Cauca. Ambas organizaciones buscaban cada vez más transportar su cocaína hacia el norte, a México, que se convirtió en el nuevo punto de entrada a los Estados Unidos, ya que las rutas del Caribe hacia Florida y la costa este se volvieron cada vez más difíciles de transitar en la década de 1990. Y al final, el cartel de Cali también sería desmantelado y dividido en gran parte en los años 90, junto a otros grupos sucesores. Surgieron. Es importante destacar que el cartel de la Costa Norte, que tiene su base en la ciudad del norte de Barranquilla, se centra especialmente en proveer redes hacia el este en Europa, y también rejuvenece algunas de las viejas líneas de Pablo hacia las ciudades de la costa este de EEUU. Todos estos otros han llegado y se han ido, reemplazados por nuevas organizaciones, cada uno con la determinación de utilizar métodos cada vez más violentos para establecerse. Hoy, Colombia es un país que se está recuperando gradualmente de los carteles de drogas y los conflictos políticos que lo desgarraron en la segunda mitad del siglo XX y permitió que figuras como Escobar prosperaran. En 2016 se firmó un acuerdo histórico de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, proporcionando la posibilidad de poner un alto a 5 décadas de violencia paramilitar en el país. Asimismo, la ciudad de Medellín ha tenido un crecimiento notable desde que murió Escobar. Las tasas de crimen en la ciudad bajaron rápidamente después de que el cartel de Medellín colapsara en los años 90, y la ciudad ha sacado provecho de inversión y el desarrollo de una importante infraestructura de transporte que ha visto convertirse a Colombia en un centro de industria y negocios una vez más, siglo XXI. Hoy, la ciudad es reconocida internacionalmente por su desarrollo de un sistema de transporte público ambiental e innovador, un contraste total con su posición hace 30 años como la capital de homicidios del mundo bajo el dominio de Escobar. Otros signos de la influencia de Escobar aún son visibles. La catedral fue dejada en el abandono durante años en los 90 y principios de los 2000. Pero en 2007, un grupo de monjes benedictinos la ocupó y la transformó en un lugar religioso, con biblioteca y otras instalaciones. Mientras tanto, los hipopótamos han aumentado en número y todavía deambulan por los terrenos de la Hacienda Nápoles. Escobar era una figura misteriosa. Se crió en la pobreza urbana de Medellín, un sitio que evolucionó de ser un pequeño pueblo a convertirse en una ciudad con más de 1 millón de habitantes a lo largo de los 50 años que van desde los años 20 hasta los 70. Surgió como narcotraficante en una época de violencia política en Colombia, casi una guerra civil, y mientras el país se transformaba en la capital global de la producción de cocaína.
Por lo tanto, es fácil imaginar que si Escobar no hubiera surgido como el líder del cartel de Medellín, alguien más habría destacado en el narcotráfico colombiano, ya sea en Medellín, Cali o en otro lugar. Se puede argumentar que él hizo mucho para asistir a los pobres y a los que están sin derechos, particularmente en su ciudad natal, en un momento en que Colombia sufría de una pobreza espantosa, y muchos habían sido prácticamente dejados de lado por el gobierno en Bogotá. Pablo entregó ayudas a los pobres y mejoró la ciudad de Medellín. Él permitió a la gente entrar gratis a su zoológico en Hacienda Nápoles, y levantaba el ánimo de la gente al financiar al equipo de fútbol Atlético Nacional hasta el punto de que ganaron la Copa Libertadores en 1989. Esta era la imagen tipo Robin Hood que Escobar intentaba cultivar. La realidad es más oscura. Escobar fue un asesino, quien hundió a Colombia y a Medellín en particular en niveles de violencia y derramamiento de sangre sin precedentes. Es indudablemente cierto que el país enfrentaba numerosos problemas que no había causado él, pero sus esfuerzos decididos para luchar contra el gobierno colombiano y rivales, como el Cartel de Cali desde los años 80, fueron clave, lo que llevó al país a alcanzar el punto en que más de 25.000 muertes violentas ocurrían cada año, casi un tercio de ellas solo en Medellín. Escobar podría haber querido regalar gran parte de su riqueza, la mayoría de la cual no podía ser usada por el cartel en los años 80, pero también estaba igualmente dispuesto a asesinar a decenas o incluso cientos de inocentes a la vez en un esfuerzo por eliminar a sus enemigos, como pasó con el vuelo 203 de Avianca y el atentado en seguridad en 1989. Una vez que su influencia maligna fue erradicada a mediados de los años 90, Medellín y Colombia empezaron a reformarse poco a poco. Así que, aunque Escobar podría haber dicho que era solo un hombre decente que vende flores, la realidad era muy distinta. ¿Qué opinas de Escobar? ¿Era él una figura tipo Robin Hood colombiano como intentó retratarse o simplemente era un asesino en masa despiadado y un lucrador? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios y mientras tanto, muchas gracias por ver.